En esta ocasión, Sin Escape sale del foro de televisión para llevarles a ustedes una plática desde el Museo José Guadalupe Posada con Juan Arturo Brennan Hanson, compositor, crítico de música, fotógrafo, productor de televisión, locutor y guionista de televisión y cine. Sus vastos conocimientos dentro de las artes y los medios de comunicación lo convierten en una referencia obligada para los apasionados por el séptimo arte y que hoy a través de Sin Escape compartirá su experiencia con nosotros. Pues ahí tienen ustedes el tema de hoy, que básicamente es una entrevista muy interesante que mi compañero Rubén Navarro tuvo oportunidad de realizar a Arturo Brennan, que es un hombre bastante polifacético, ¿no? Pues sí, porque pues escribe de música, agradecerle como siempre a Juan Pablo Martínez que esté con nosotros. Escribe de música, pues ha tenido la oportunidad de colaborar con Gabriel García Márquez en aquella película El Año de la Peste, Juan Pablo, que pues tú recordarás, en su momento causó mucha polémica. Sí, claro que sí, cómo no, pero fíjate que al final este señor pues realmente manifestaba una idea muy clara sobre no solamente cómo generar un proceso de adaptación, sino que a su vez también comprende el fenómeno del lenguaje cinematográfico, que eso es lo difícil, a pesar de que tiene amplios conocimientos en diversos temas, sin embargo realmente está consciente sobre cuáles son los mecanismos, ¿no? Que fue su gran carrera, el cine al final de cuentas, esa es su carrera, por ahí dirigió algunos cortos cuando estaba estudiando, ahora trabaja para Canal 22 y habla pues de muchísimos temas. Y en su momento pues fue colaborador de la revista de cine, ya desaparecida, y que bueno, pues fue un... ¿Cómo se extraña? Pero sí, yo creo que hasta la fecha ha sido la mejor revista de análisis y obviamente sí, y han salido Brennan ha sido o fue un gran colaborador de esa revista. Que escribió y colaboró también con las actuales revistas, algunas desaparecidas como 24 Magazine, acaba de desaparecer la revista Cinemanía, que era de las otras revistas que estaban en circulación, queda solamente una, donde también escribía él, que es Cine Premier, colaborando en muchísimos aspectos cinematográficos, musicales. Ya le toca precisamente crecer con gente como Felipe Casals, que dirige precisamente El Año de la Peste, y Arturo Rimstein. Prácticamente le toca aquella etapa complicada del cine donde levantar un proyecto era verdaderamente dejar tu vida ahí. Bueno, y obviamente pues se aprovechó una visita de él a nuestro estado, a Aguascalientes, y pues te considero una entrevista bastante interesante, Rubén. Interesante porque habla de muchísimos temas. Creo que tocar el tema mexicano, el tema del cine mexicano actual, siempre será polémico. Pero aprender también, o escuchar y ver los puntos de vista que tienen estas personas, Juan Pablo. Por supuesto, sí, su perspectiva siempre es muy valiosa, y más de alguien que viene de una camada de analistas, porque no son nada más críticos, sino son analistas cinematográficos tipo Leonardo García Sao o Tomás Pérez Turren, que se involucraron directamente en la hechura del cine mexicano, y a partir de ahí no solamente es como se aprende, sino que también tienen la posibilidad de integrar estos elementos de perspectiva, que es lo que hace falta, ¿no? Les preguntaba, o les decía que él empezó en alguna etapa donde el cine mexicano pues empezó a batallar mucho para levantar proyectos. Su opinión sobre esa etapa de repente de nuestro cine, ¿qué tanto ha aportado a lo que estamos viendo hoy en la narrativa fílmica? Se está olvidando, hasta reniegan de ese tipo de cine ya, o sea, se está olvidando. el que es un cine ya más duro. Eso es a lo que voy. Con los temas, ¿no? Creo que se está olvidando. Sí, por supuesto. No, de hecho ya ha quedado totalmente relegado. Ahorita los nuevos directores ni siquiera los hacen referencia, tal vez porque hubo un momento en el que se encontraban demasiado presentes, participaban en todos los festivales, se volvían referencia obligada. Son referencia obligada, no solamente para el cinéfilo cine mexicano, creo que para cualquier tipo de cinéfilo, pero sin embargo, ciertamente su estructura estaba también muy vinculada a los aspectos que estaban viviendo en el México de aquel entonces, donde los procesos revolucionarios a nivel cultural, social e ideológicos pues estaban a flor de piel, y en este caso pues directores como Casals, Ripstein y demás, pues de una forma u otra contribuyeron a manifestar ese proceso no solamente de inconformidad, sino también de evolución, porque ya no podíamos quedar nada más con los dramas urbanos o con los, los ficheros todavía no llegaban, pero sí por lo menos con los charros cantores o las películas que estaba haciendo Vicente Fernández en aquella época. Se necesitaba algo más. Ellos lo dimensionaron, ciertamente sembraron las semillas para que el cine mexicano no solamente estuviera presente, germinara en algo que se pudiera reconocer a nivel mundial,
sino que también en cierta medida lograron manifestar, insisto, un dimensionamiento con lo que respecta a la producción cinematográfica. Y era la época de los concursos, ¿no? Donde aparecían los grandes directores o los novatos que a fin de cuentas sí estaban haciendo un reflejo de los momentos sociales que estaban imperando. Y ahora como que las referencias son más hollywoodenses, de salirse de todo lo que se había que es válido también, realizado. pero no podemos tampoco yo creo que olvidar pero se está a esos. renegando. Creo que el problema sí es el reniego al cine como tal, al cine mexicano y a esos grandes directores que nos aportaron grandes películas, ¿no? Sí, efectivamente, estaba que sobrevivían reciente, ¿qué te gusta? Tlatelolco, estaba presente todos estos procesos, insisto, de desintegración y a su vez también de reconfiguración social. Son pocos que los fueron que hacen necesarios. Películas válidas todavía y con esa temática, Infierno, de ellas, las que están como en el momento culmen de que quieren dar las problemáticas sociales. Que no quieren retratar a México como si fuera un Disneylandia, ¿no? Precisamente ya estaremos después del corte escuchando la entrevista con Juan Arturo Brennan, agradecerle a todas las personas por las que fue posible esa entrevista, sin duda al Museo Posada donde la realizamos ahí, a Alex Anguiano que nos estuvo apoyando y nuestro compañero Julio Martínez que estuvo en la cámara. Muchísimas gracias por ese apoyo. Vamos a una pausa y regresamos ya de lleno para que disfrute de esta entrevista con Juan Arturo. Completa. Es interesante el asunto. Primero fue mi pasión por la fotografía, después fue mi pasión por la música y en algún momento algo me hizo clic en las dos neuronas que me funcionaban en aquel entonces y dije fotografía, música, pero fotografía en movimiento porque la música va en el tiempo y me orienté hacia los medios audiovisuales, el cine en particular, que es mi carrera real. Desde el punto de vista muy específico, lo que detonó ambas pasiones, la música y la fotografía, que devinieron en mi estudio de la carrera de cine, fueron que a los 11 años mi madre me regaló mi primera cámara fotográfica, una Brownie Fiesta que todavía conservo, que todavía funciona, pero que ya nadie fabrica rollos para ella. Y la segunda es que literalmente un domingo que no había fútbol, que es mi otra gran pasión, mirando una cartelera periodística, vi que había un concierto sinfónico al cual yo nunca había asistido a un evento de este tipo y dije, debe ser interesante, es como lo que oigo en los discos, pero con los músicos allí, pues vamos a ver de qué se trata. Y entré al concierto y salí transfigurado. Y estoy seguro que no fue solamente porque se tocó Beethoven, sino que la causa fundamental de mi pasión por la música que arrancó ese día es que el director de orquesta era Eduardo Mata. Y yo fui de los que fue tocado con su batuta como una varita mágica y me volví un melómano absolutamente apasionado porque era él el que dirige ese día. Estoy seguro que si hubiera sido cualquier otro, quizá me hubiera vuelto melómano en otro momento y de otra manera. Pero yo le achaco la responsabilidad a Eduardo Mata de haberme hecho melómano de tiempo completo. Digamos que por razones muy complejas, hubo un momento en que mi pasión por la música empezó a desbordar mi preparación profesional en el cine, que si bien no abandoné del todo completamente, lo que sucedió es que fui derivando de manera casi natural hacia la televisión, específicamente hacia la televisión cultural y más específicamente hacia la producción, redacción, realización de programas de televisión relativos a la música. He tratado de no alejarme del todo, ya no tanto del cine, que hace mucho que no practico, pero al menos de la realización audiovisual en video para televisión, que sigue siendo un oficio que me fascina y que me satisface muchísimo. Es evidente, y yo lo digo cada vez que me hacen esta pregunta o que converso al respecto, es que el trabajo, con algunos otros también, pero específicamente con ellos tres, Gabriel García Márquez, Arturo Ripstein, Felipe Casals, fueron como semestres extras de la escuela de cine, y de hecho mucho más intensos y mucho más rendidores. Lo que yo aprendí en los meses que estuve trabajando en el guión del Año de la Peste con Gabriel García Márquez, que fueron unos cuantos meses, no lo hubiera aprendido en 10 años de una carrera de guión. Lo que aprendí de la práctica cotidiana de hacer cine, de producirlo y de dirigirlo, trabajando en las producciones diversas de Arturo Ripstein y Felipe Casals, no me lo hubiera dado el estudiar otra carrera completa de cine. Podría yo decir, sin temor a equivocarme, que el trabajo, sobre todo con ellos tres, fue como mi internado de profesional, o quizá incluso como mi maestría, después de haber terminado en la Escuela de Cine las materias propias del nivel licenciatura.
Ese impulso de volver a escribir y dirigir no se me quita nunca. De hecho, estoy por presentar al Canal 22 de la Ciudad de México un proyecto para una serie de televisión con tema musical, por supuesto. Tengo algunos cuentos propios que quisiera adaptar para hacer pequeñas ficciones. He estado leyendo cuento corto como loco los últimos años y de pronto tomo notas de cosas que me gustaría filmar, dirigir yo mismo. Así que, por supuesto, no digamos que es un gusano, es un animal de este tamaño que me persigue benévolamente para que vuelva yo a dirigir y producir, cosa que no he dejado del todo. Recientemente, hasta el año pasado, estuve dirigiendo y o fotografiando algunos programas de una serie de televisión que produce el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para Canal 22 sobre los personajes que han ganado el Premio Nacional de las Artes. Entonces el escribir, investigar, dirigir algunos de ellos, aunque son proyectos muy sencillos, me mantiene con el oficio un poco en los dedos, sin anquilosarme y sin oxidarme demasiado. Y sí, por supuesto, tengo muchas ganas y muchos deseos de no perder la costumbre, la benéfica costumbre de estar allá detrás de esa cámara o de cualquier otra. Básicamente lo que ocurre es que para bien o para mal, quizá no es el momento todavía de decidirlo porque hay poca historia atrás, para bien o para mal lo que ha ocurrido con las nuevas tecnologías es que la posibilidad de hacer cine se ha democratizado. Se ha democratizado de una manera inesperada hasta hace relativamente muy poco tiempo. No digamos ya que hoy es posible filmar una película entera, un largometraje de ficción, con un presupuesto infinitamente menor al que hubiera requerido antes, básicamente por el video digital, por la menor cantidad de luz que se requiere, por los aparatos de sonido mucho más sensibles, etcétera, etcétera, sino que hay todavía el nivel siguiente. Ese es donde aparentemente terminaría esta democratización de la posibilidad de hacer cine. Pero hoy en día es posible hacer cine con el celular. No con todos, pero con cierto tipo de celular. Entonces, eso, la democratización es de una apertura realmente notabilísima. Y repito, yo todavía no tengo elementos de juicio para decir si es para bien o para mal. En principio yo diría que es para bien. Mientras más gente filme, registre imágenes en movimiento, mejor. Punto y aparte. ¿Qué se hace con ellas? Es el meollo del asunto. Porque a veces también ocurre que esta democratización de los medios y la facilidad de adquirir y utilizar todo tipo de registradores de video, porque no todos son cámaras, también ha ocasionado que se grabe muchísima basura. Y como también es muy fácil difundirlo gracias a las redes sociales, se difunde muchísima basura que se filma y se graba. Entonces es una especie de tejido muy, muy complejo, porque también esta democratización de la posibilidad de hacer cine ha producido una explosión muy violenta y muy interesante y muy numerosa de productos cinematográficos en los cuales uno encuentra cosas realmente muy valiosas. Entonces yo creo que el análisis de lo que me preguntas es caso por caso. Hacer un análisis global es difícil, tiene sus pros y tiene sus contras, pero básicamente yo creo que lo que importa son los pros. Mientras más gente se dedique a pensar, no hacerlo automáticamente, a pensar que tiene un aparato para registrar imágenes y a pensar qué imágenes va a registrar, por qué y para qué, no puede ser sino bueno. Sí, sí la hay. Es una industria muy distinta de la que podríamos detectar en dos importantes etapas, que no son las únicas, pero dos importantes etapas de la historia del cine mexicano. La primera, la mal llamada época de oro, porque lo fue en términos de cantidad de producción, de divulgación, del surgimiento de artistas de caras famosas, actores y actrices famosos, de una cierta internacionalización, pero no necesariamente de un cine de gran calidad. Por eso yo digo que es falsamente llamada la época de oro en un sentido completo. Y la otra sería la época de la producción estatal, cuando entre el echeverrismo y la generación que siguió, el Estado se involucró muy activamente en la producción de cine y también para bien y para mal, porque surgieron de ahí cineastas, o surgieron o se estabilizaron cineastas muy importantes, se realizaron películas importantísimas en la historia del cine mexicano, pero también la intervención estatal, como siempre, implicaba también la posibilidad de supervisar, como le llamaban ellos, censurar, como le llamamos nosotros, y manipular. Entonces también fue un arma de dos filos, pero fue también muy interesante. Y ahora estaríamos ante, no sé si una tercera o cuarta etapa importante del desarrollo del cine mexicano, en que están debutando muchos cineastas, están debutando a edades insólitamente jóvenes, lo cual antes no se daba, en parte gracias a las nuevas tecnologías. Están debutando una gran cantidad de cineastas jóvenes con una preparación académica sólida,
en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es mi escuela, en el CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en la Escuela de Guadalajara, algunos otros centros, y esto sí modifica de alguna manera la praxis del quehacer cinematográfico. Mal que bien, una carrera formal en el cine, yo digo que da origen a generaciones de cineastas mejor preparados como cineastas. Su bagaje cultural, su orientación ideológica, su vertiente social es algo que no se los va a dar la escuela de cine, pero al menos les da una praxis técnica sólida y coherente, y eso me parece importante. Y creo que eso es lo que está caracterizando el movimiento fílmico mexicano actual. Pero yo parto del hecho incontrovertible de que en cualquier momento que el cinéfilo que nos mira ahora por esta pantalla se asome a un periódico o una revista especializada en divulgación cultural y revise la cartelera cinematográfica de la Ciudad de México, de Aguascalientes o de cualquier otro punto de nuestra geografía nacional, se va a encontrar con que hay un 97.4% de basura impresentable en esa cartelera. Eso es tristísimo, y la culpa, porque si es una culpa de eso, es una cadena de errores y de intereses creados y de inercias que habría que atacar parte por parte por parte para poder romperla. No sé si se pueda, pero sería muy saludable. En ese contexto se ha estado proyectando hasta cierto punto un poco más de cine mexicano, no tanto como se debiera, ni con mucho. Es una vergüenza la cantidad escasísima de cine mexicano que hay en las carteleras comerciales. Eso debería, bueno, de hecho está reglamentado por la ley, una ley que como casi todas las demás leyes en este país es letra muerta, pero esa es una cuestión aparte, y tenemos muy poca oportunidad de ver en el circuito comercial cine mexicano bueno y en la cantidad que debiéramos. Hay que ir a la cineteca, hay que ir a los cineclubes, hay que ir a los circuitos alternativos, hay que ir al video, a veces legal, a veces pirata, etcétera, etcétera. En ese contexto, que de pronto aparezcan películas mexicanas como, a ver si adivino, Los otros dos nobles y No se aceptan devoluciones, ¿atiné? Bien, que en efecto son éxitos de taquilla muy, muy notables, representa una contradicción en términos. En abstracto, sin los títulos y los personajes involucrados, qué bueno que haya películas mexicanas en taquilla que sean muy taquilleras, que lleven a mucha gente a ver cine mexicano y que generen muchos recursos que ojalá sean reinvertidos en hacer las siguientes películas y en divulgarlas. Eso es la primera parte. La segunda parte. Este tipo de películas son en efecto productos televisivos proyectados en cine, ¿sí? Que tienen todos los vicios y todas las mañas de la televisión mexicana, que es de donde surgen básicamente casi todos los involucrados, no solamente frente a las cámaras, sino también detrás. ¿Sí? El hecho de que ya es inminente, si no es que ya ocurrió justamente mientras hablamos, que No se aceptan devoluciones, ya rebasó a Nosotros los Nobles, que había rebasado al Crimen del Padre Amaro como la película mexicana más taquillera de todos los tiempos, es para consternarse muy seriamente. Sí, el cine mexicano contemporáneo está llenando las salas y está ganando mucho dinero, pero la visión absolutamente maniquea, absolutamente maquillada de la realidad mexicana que tiene cualquiera de esas dos películas, en particular la de Eugenio Derbez, yo digo que es una afrenta para un público, para el público mayoritario, que quizá, no sé si le interese, pero que le iría mucho mejor enfrentarse a visiones de la realidad mexicana un poco más apegadas a la realidad. Sí, la realidad es tal que las películas mexicanas que se apeguen a ella tienen que ser por fuerza, casi siempre tremendistas en nuestro tiempo. Por eso es que a mí me parece mucho más valor en ese sentido una película como Eli de Amate Escalante que la película del señor Derbez, en el contexto de lo cual el señor Derbez se acaba de quejar amargamente en público de que fue la película de Amate Escalante, que presenta una visión muy desesperanzada del México actual, la que está en vías de ir a competir a los Óscares como mejor película extranjera, y el señor Derbez está muy ofendido porque no es la suya, que sí, la han visto y la verán muchísimas veces más que los que van a ver la de Escalante, y ganará muchísimos millones de pesos y dólares más. Pero me pregunto si ese es el cine que el cinéfilo mexicano debe ver. A lo mejor es el que quiere ver y también está en su derecho, eso no lo discuto. Pero entramos en el asunto social, en el asunto educativo, en el asunto de la crítica, en el asunto del papel que deben o deberían jugar los medios de comunicación y las herramientas de comunicación convertidas en arte, como es el caso del cine, como parte del discurso cultural, del discurso social, del discurso político y del discurso ideológico en México. El cine siempre ha sido una herramienta muy importante para estas discusiones y yo estoy absolutamente dudoso
de que películas como Nosotros los Nobles y como No se aceptan devoluciones añadan absolutamente nada realmente positivo y propositivo en ese sentido. Yo creo que sobre todo en el caso de Eugenio Derbez, el señor está viviendo en una Disneylandia extraña en su cabeza, suponiendo que es una expresión real del mundo mexicano, del ámbito mexicano actual. Sí, esas cosas ocurren, ¿sí? Pero el barniz de cajeta, de miel, de almíbar que tiene por encima, no le hace mucho bien a una discusión seria de esos problemas que al final son importantes. La paternidad irresponsable, la migración, la aculturación, todo esto de lo que trata la película, por supuesto, son temas importantes, pero hay formas de tratarlos y hay formas de tratarlos. La lista de consejos sería muy larga, pero la voy a reducir a un par nada más. La primera, muy evidente, es que vean todo el cine bueno que puedan. De pronto que vean algo malo, porque también por comparación es fundamental, pero el cinéfilo debe ser un devorador absolutamente maniático del cine. No hay otra forma de aprender. Segundo, filmen a toda hora, en todas partes, filmen lo que sea, no como sea, pero filmen lo que sea, edítenlo, postproduzcanlo, muéstrenlo, circúlenlo, discútanlo. Y sobre todo, el consejo que en este momento a mí más me gusta dar a los numerosos alumnos de mis cursos de iniciación, de apreciación, de lenguaje cinematográfico, es este: plántense filmar algo. Y si tienen 3 pesos para filmar eso que van a filmar, hagan la mejor película de 3 pesos que puedan y no la peor. A veces la excusa de decir es que no me alcanzó el dinero es un escape muy fácil. Sí, el cine es una cuestión de recursos, es algo que cuesta hacer, pero si hay 3 pesos, se hace la mejor película que se puede de a 3 pesos y no la peor. Ese sería el consejo básico, un poco por el rigor y el orgullo de hacer las cosas bien, sobre todo cuando no es un oficio absolutamente común y corriente y banal, sino que es realmente una vocación, una pasión que todo lo consume, el hacer cine. Pues espero haya disfrutado, como nosotros, esta entrevista con Juan Arturo Brennan, conceptos sin duda muy interesantes, no tan alejados de los que pues, ya se había manejado aquí, sobre todo hablando del tema actual con estas películas de Nosotros los Nobles y No se aceptan devoluciones. Él lo hizo muy claro, no sé si sea el cine mexicano que el espectador deba ver, es el que quiere ver. Claro. Es muy diferente. Que es muy diferente. Y esa es una gran realidad, desafortunadamente, ¿no? Sí, exacto. Sí, es cierto, pero qué bueno que al final estas personas siguen todavía de una forma u otra presentes, ¿no? Tratando de generar, insisto, un proceso de perspectiva en los lectores, en la audiencia, en el cinéfilo nacional, para que se percate que el proceso de cine mexicano no obedece o no debe acatar única y sencillamente a esquemas de oferta y demanda, sino que realmente el cine, como en cualquier otra parte del mundo, es no solamente un modelo de expresión, sino que también, por supuesto, es una manifestación artística, es una de las expresiones humanas más ricas e importantes que se pueden generar, sobre todo ahora con esta generación meramente audiovisual, y pues es muy interesante a fin de cuentas, ¿no? Había directores que inclusive llegaron a manifestar, bueno, yo hago 3 películas malas para hacer mi película, ¿no? Sí, claro. A lo mejor también es válido. El mismo Felipe Casals llegó a decir, bueno, lo cuestionaban con respecto, bueno, ¿y por qué hizo...? ¿Lo cuestionaste? No, mi productor, Clecero Muñoz, le decía, ¿por qué hizo Burbujas de Amor? Bueno, porque tengo que darle comer a mi familia, ¿no? Claro. Esa también es la otra realidad. Sí, exactamente. Pero bueno, a fin de cuentas... Sobre todo en un país donde no hay industria, a fin de cuentas, no hay un sistema de estudios, no hay un supervivencia, ¿no? Exactamente. Paul Leduc llegó a decir, el cine está muerto, ¿no? Pero es válido, sí, pero también no hay que olvidar, tenemos grandes detonantes, reflejos de nuestra historia del cine mexicano, que no hay que, no es todo nada más el oportunismo, ¿no? Claro. Sí, pues bueno, las películas que aprovechan. Compañeros, pues agradecerles hoy, recordar las bibliotecas, porque muchas películas del nuevo cine mexicano, Sí, ahí se pueden encontrar. Claro que sí, tanto en formato VHS como DVD, por supuesto, de la Biblioteca Centro Cultural Los Arquitos, a la media esquina con Edo Nacosari, y por supuesto, la que solía pertenecer a Casa Terán, ahora ubicada en la primera planta de la Biblioteca Jaime Torres Bodet, y los correos electrónicos para que se comuniquen con nosotros, ya sea a través de cinemorfemas@yahoo.com o el de la columna de un servidor que se publica en el Heraldo lunes y viernes, que es corte, no guión bajo, porque luego a veces así se da el error, guión y queda, todo pegado, @hotmail.com. El Facebook, Aguascalientes, Busquen Sin Escape, AXTV, para que pues estamos ahí en contacto y nos diga qué temas quiere ver precisamente. Muy bien actualizado, por cierto. Pues encuentra ahí buenas notas, algunas noticias. A ver si ya me enseñas a usarlo. Te he enseñado como 4 veces, amigo. Bueno, agradecerle como siempre por su atención y pues con una frase, ¿no?, del maestro Arturo Brennan: sigan trabajando a todos esos gente que quiere conocer buen cine, hay que ver mucho.
y que pues decidan ustedes si quieren ver, y que esas personas que ahora están haciendo cine que no terminen por controlar, dicen ellos, o censurar, decimos por acá, lo que al final uno necesita ver como espectador. Compañeros, un gusto. Igualmente. Muy buenas noches, no le cambien, que es Nacional de Radio y Televisión.